pequeño trabajo de ir, bueno, ¿qué entiendo de esto? ¿Sí? E ir avanzando, ir sumando, hacer como un esqueleto y después le vamos sumando los órganos, músculos y todo eso. Pero primero el esqueleto. Yo muchas veces señalo, esto es pregunta, antes usaba otro término, pero bueno, digamos que es decisivo. Hay ciertas cuestiones que a lo mejor como concepto toman uno o dos renglones, pero que si no se saben, por ejemplo, capacidad, no se aprueba la materia. Es así de sencillo y de breve. El concepto no es difícil, es corto. Si no se sabe, no se puede aprobar, aunque otras cosas sí se sepan. Esas reglas yo las voy aclarando mientras vamos desarrollando el cuatrimestre. No se preocupen, todo es claro, todo se avisa, todo se trata de explicar. Y cualquier duda, preguntan, les aviso ya que el 26, no, el 27 de septiembre va a haber una clase presencial conmigo. La doctora Villar les dirá cuándo da clase presencial ella. Ya avisé para ver si nos consiguen aulas, si no, bueno, veremos cómo lo conseguimos. Y los parciales son presenciales. En el cronograma tienen todas las fechas. Obviamente pueden surgir imprevistos que nos obliguen a hacer un intercambio con la profesora, pero en principio la idea es que ustedes sepan qué clase se va a dar qué día. Si quieren fijarse en la ley o algo porque les interesa el tema, lo pueden hacer. Siempre manéjense básicamente, antes de tener el material del apunte, con la ley, con el Código Civil, ¿sí? No se compliquen con nada más. Bueno, y en esta clase, si bien se va a desarrollar el tema del día, van a poder aprovechar los que tengan alguna duda desde la clase de hoy para poder despejarlas, ¿sí? Porque la clase sí, vamos a arrancar a las 8:30 o a las 9, pero como para contar con el tiempo suficiente para ver el tema, según cómo lleguemos con hecho y acto jurídico, lo que nos tome la clase y las dudas, ¿sí? Eh, bueno, ¿alguna duda, algo sobre lo que se les mandó del programa, del cronograma? ¿No? Bueno, si bien está escrito en el cronograma, les pido decir cualquier otra cuestión administrativa que la hablen en secretaría, ¿está? Porque yo puedo tener cierta idea, pero no sé si hay alguna actualización, si hay alguna modificación con respecto al plan de estudios o algo, no me corresponde a mí decirlo. En lo que sí puedo darles información es en el tema del régimen de regularidad y de promoción, que está desarrollado en el cronograma. Básicamente, ¿cómo es esto? Tienen dos instancias parciales con cada una de nosotras, es decir, la instancia originaria y el recuperatorio. Se aprueba con 4, ¿sí? Ahora, el alumno que saque 6 o más en un parcial, en la medida en que en el otro parcial, si por ejemplo sacan el 6 conmigo y siempre y cuando con la doctora Villar aprueben, ya sea con un 4 o más, promocionan mi tema. Si sacan 6 con ella y 6 conmigo, promocionan la materia, ¿está? Pero eso siempre es cuando se aprueba en la primera instancia. Ya quien va a recuperatorio, aunque haya sacado 6 conmigo, si va a recuperatorio con la doctora Villar, ya no tiene el derecho a la promoción. ¿Está? Y ya les digo, para los que vayan a promocionar, que siempre hay varios alumnos, recuerden que aunque no tienen que venir a rendir el examen final, sí tienen que inscribirse, porque es la forma en la que figuran en el acta para que uno pueda volcar la nota obtenida en los parciales. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ya cubrimos todo el circuito administrativo que puedo llegar yo a informarles, a comentarles. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? Bueno. Empezamos entonces con la bolilla 1, ¿está? Que se refiere a derecho. Bueno, en el apunte van a tener desarrolladas, va a estar desarrollado más en extenso. Me importa que les queden ciertas ideas principales. ¿Cómo surge el derecho? Por la necesidad de ordenar la vida en común, la vida de relación y
con un norte, con un objetivo que es realizar la justicia. ¿Tá? Porque ¿cómo era la vida antes? Primero pensemos que en los primeros tiempos los hombres tenían un tipo de civilización nómade, ¿no? Es decir, no estaban asentados, no se establecían. Entonces era difícil, salvo un conflicto puntual por un cruce de algo, era difícil que surgieran todos los problemas que puede traer el establecimiento, ¿no? El sedentarismo. ¿A qué se recurría primero? Cuando surgían estos tipos de inconvenientes, a la justicia por mano propia, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, si convivían como tribus y un miembro de una tribu afectaba a un miembro de otra, ¿qué era lo que hacía la tribu que tenía al agresor? Lo dejaba fuera, librado a la justicia, digamos, que podrían aplicar los del pueblo agredido. Es decir, lo primero que vamos viendo es que el hombre va desarrollando un concepto de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es justo o injusto. Primero se va haciendo esa elaboración. Entonces, después va a surgir esta necesidad del ordenamiento social que es a lo que nos referimos cuando hablamos de derechos. Son normas de conducta. Al hablar de normas de conducta, nos lleva esto a marcar una distinción o una comparación con la moral. En la moral también tenemos normas de conducta, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la diferencia? Hay más de una diferencia. La moral va a buscar al individuo virtuoso, es decir, va a apuntar al individuo en sí mismo. Es decir, uno obra bien para uno ser una persona de bien. Eh, esa norma moral necesita la aceptación del individuo. Si no tiene voluntad de aceptarla, nadie se la puede imponer. ¿Sí? Es autónoma. Mientras que el derecho no está dirigido al individuo en sí, sino a su relación en sociedad, a la vida del individuo en sociedad. Es trascendente, el otro era inmanente. Entonces, ¿cuál es la otra diferencia? Que no es volitivo, no es algo que el individuo cumple o no, sino que el Estado tiene el poder de hacerlo cumplir. Es decir, hay una coactividad del derecho del que la ley moral, del que la norma moral carece. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver que estas dos normas, si bien en principio apuntan a dos campos diferentes, se conjugan en el derecho porque las normas jurídicas tienen una doble integración que se puede ver de forma más clara cuando hablamos de derecho penal, pero normalmente va a haber normas morales y las normas que provienen de las reglas del arte. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en penal, matar está mal desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista moral, ¿sí? Esa parte de un tipo penal, si el tipo penal es el que matare, tendrá tanto tiempo de prisión, ¿sí? Tendrá tal condena. Entonces, el que matare, ahí estoy hablando de la parte moral, es una norma moral que prevé como una conducta disvaliosa el dar muerte a alguien. Ahora, las reglas del arte son las que van a decir, bueno, este tipo de conducta es gravísima. Las lesiones leves o un falso testimonio a lo mejor, es agravia a la sociedad de un modo menor que un homicidio, que una privación ilegítima de la libertad, que una violación. Entonces, lo que se va haciendo es establecer distintos tipos de penas, de sanciones, en relación con la gravedad de la conducta. Pero entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, que el deudor debe pagar, debe cumplir con sus obligaciones, hay un contenido moral. Ahora, las consecuencias, si hay multas, si hay... Todo eso me lo van a dar, o el procedimiento, el código procesal, me va a decir cómo puedo hacer valer ese derecho que tengo. ¿Está? Pero hay deberes y hay derechos que están vinculados con lo moral. Donde más claro, insisto, lo pueden ver es en la parte del derecho penal, ¿no? Que directamente prevé conductas.
levantar falso testimonio, privar, bueno, todos los casos que ya mencioné. ¿Sí? Entonces, esta es si bien apuntan a situaciones distintas, juegan juntas, derecho y moral, o es por lo menos lo que se espera. Eh, en cuanto a la obligatoriedad del derecho, acá voy a mencionar a dos escuelas que voy a volver a nombrar cuando hablemos de personas. Hay dos grandes escuelas que marcan dos posturas diferentes, que son la escuela del derecho positivo, o ius en latín es derecho, o ius positivismo, y la escuela del derecho natural, o ius naturalismo. ¿Mm? El, el ius positivismo, o escuela del derecho positivo, justamente lo que va a decir es que una norma va a ser obligatoria en la medida en que haya sido dictada en ese lugar por autoridad competente. Nada más. Es decir, lo tengo que hacer porque la ley lo dice. ¿Sí? Mientras que para el derecho natural, una norma va a ser obligatoria no solamente si cumple con este requisito, de que haya sido dictada por autoridad competente, sino además si se adecua al criterio de justicia. Es decir, la norma no basta que sea norma, sino que tiene que ser una norma justa. ¿Eso qué significa? Que yo me pongo a evaluar si esta norma es justa o no y entonces la cumplo o no. No, la multa, la sanción la voy a tener, llegado el caso. Hay un plano moral en el que se verá, y que les aviso van a tener que ver conmigo en deontología, donde veremos si hay un reproche. Lo que permite esta situación, si la norma no es justa, el naturalismo prevé la posibilidad de rebelarse, de desacatar de incumplir esa norma, aunque eso tenga consecuencias, pero también me permite a mí reclamar judicialmente si yo considero que esto, por X razón, no es justo. Pero entonces lo importante acá es que la norma es obligatoria para los positivistas si es dictada por autoridad competente. Para los bionaturalistas, si es dictada por autoridad competente y se adecua al criterio de justicia. Hablando de justicia, seguramente lo vieron en el CBC, está la definición clásica, la definición clásica que la describe como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y está la clasificación aristotélica, ¿no? Que distingue entre cuatro tipos de justicia: conmutativa, distributiva. La conmutativa es la justicia de los cambios, la distributiva es la que baja, es decir, por ejemplo, una pensión graciable se da al sector a lo mejor que lo está necesitando. Y por otro lado tenemos la general, que se dirige al todo, y la particular a individuos, sectores en particular. Esto, bueno, entiendo que el concepto de justicia lo tienen que tener en claro, sino igualmente va a estar en el apunte. Otro tema vinculado a derecho es la distinción entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Para que les quede claro, derecho objetivo es la norma vigente en determinado lugar y momento. Es decir, con eso no tengo dudas. Es la ley, es el decreto, es la ordenanza, es decir, lo que me está imponiendo obrar de determinada forma, en determinado lugar y momento. La cuestión se da con el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Lo vamos a definir directamente como una facultad natural que uno tiene de reclamar lícitamente algún bien que está jurídicamente protegido. Un ejemplo, el acreedor que puede exigir a su deudor que cumpla con la prestación debida, todo junto. Ya vayamos trabajando con eso, porque a veces que me escriben de vida, no, lo que se debe, la prestación debida. Ahora, no fue tan sencillo llegar a esta conclusión. Hay distintas doctrinas, distintas escuelas. Ihering, lo tienen escrito en el apunte, Ihering, Ihering, lo que decía es que primero existe esta necesidad, este derecho a poder hacer valer, es decir, el derecho. Es decir, primero está la necesidad del derecho subjetivo. Yo, acreedor, poder cobrarle al deudor.
Y en auxilio de eso, en apoyo de eso, viene el derecho objetivo a darme una norma que me va a permitir cumplir mi objetivo. Es decir, primero está el derecho subjetivo, mi derecho a determinada satisfacción, a que se reconozca determinado derecho, y el derecho objetivo viene en amparo de eso y me da la norma para que yo lo pueda ejecutar. ¿Sí? En el otro extremo tenemos a Dewey, que decía, no existe el derecho subjetivo, solamente existe la norma, el derecho objetivo. ¿Mm? Entonces decían, bueno, pero si yo soy acreedor y puedo hacer valer, sí, está bien, usted puede ir judicialmente y reclamar el pago de determinada deuda, pero a la ley no le importa asistir sus derechos, si no está dirigida a satisfacer un derecho subjetivo mío, sino exclusivamente a que el deudor cumpla con sus obligaciones. En definitiva, yo puedo ir al juicio y puedo cobrar, pero digamos que el objetivo de la ley no es satisfacer a los que tienen un derecho en expectativa, a los que tienen que reclamar algo, sino imponer la carga del que debe cumplir. Y por otro lado, por último, Kelsen se refiere como si fueran dos caras de la misma moneda. El derecho objetivo, en cuanto a una carga que se le impone al deudor como algo que debe cumplir, y el derecho subjetivo como una facultad que tendría el acreedor, digo acreedor para simplificar, que es esa facultad que tiene de obtener aquello a lo que tiene derecho. ¿Sí? Son las tres posturas distintas, pero básicamente entonces recuerden que el derecho subjetivo es esta facultad natural para poder obtener lícitamente aquellas cosas a las cuales uno tiene derecho. Otra de las cuestiones es la clasificación de los derechos. Es muy breve y simple, pero es importante que la tengan en clara. Los derechos se dividen en absolutos y relativos. ¿Cuál es el criterio para diferenciar entre unos y otros? ¿Cuál es el sujeto pasivo? O sea, ¿quién tiene que respetar este derecho? ¿A quién se lo puedo oponer? Yo, titular del derecho, frente a quién lo puedo hacer valer. Cuando el derecho es absoluto, se hace valer frente a toda la comunidad. Quiere decir que en el derecho absoluto, el sujeto pasivo es toda la comunidad, toda la sociedad. Mientras que, por ejemplo, los derechos reales. Si yo estoy acá en mi casa, no puede venir alguien a tocarme el timbre y pretender que yo le muestre el título de propiedad. ¿Eh? Eso se supone, salvo que estemos en un juicio, ¿no? Obviamente. Pero en principio yo no tengo que estar demostrando cosas. Van a ver más adelante que este tipo de derechos absolutos normalmente está vinculado con sistemas registrales. Por ejemplo, en este caso el registro de la propiedad inmueble donde está asentado, registrado que yo soy la dueña, ¿sí? Cuestiones de identidad, de estado civil. Generalmente esta publicidad que obtienen los derechos con su registro hacen que se puedan oponer a todos. Mientras que si, por ejemplo, yo firmo un contrato con alguno de ustedes, ese contrato yo se lo puedo oponer a la persona con la que lo firmé, no al resto de ustedes. ¿Sí? Entonces, es un derecho particular. Se puede hacer valer, el sujeto pasivo va a ser un individuo o un grupo de individuos determinados, no puede ir a toda la sociedad. El contrato es para los que formaron parte. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? ¿Eh? Eh, absolutos y relativos. Vayan asociando el término relativo, porque lo vamos a ver en otras cosas, con en relación a. Relativo es en relación a un individuo o a un par, si, el grupito que sea, pero no es por oposición a absoluto que es toda la comunidad. ¿Sí? Bueno, otro de los temas son los fundamentos del derecho. Yo ya mencioné a Kelsen, él hablaba de una pirámide jurídica, ¿no? Entonces, nosotros vamos teniendo normas de rango inferior que van encontrando su justificación, su razón de ser en normas de rango superior. Ustedes van a ver que a lo mejor hay una resolución ministerial que dice, en virtud de lo dispuesto por el decreto tal,
o de la ley tal, ¿sí? Y la ley a lo mejor diciendo en resguardo de la garantía constitucional establecida en el artículo tal de la Constitución Nacional, ¿está? Es decir, siempre, sería de buena técnica legislativa, uno va a decir, va a invocar como fundamento una norma de rango superior. Sabemos que por encima de todo tenemos a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de rango constitucional. Ahora, cuando llegamos ahí arriba, ¿no? Al vértice de esta pirámide, y hablando de la Constitución, ¿qué es lo que le da fundamento a la Constitución? Sabemos cómo se dicta, tenemos todo un procedimiento y todo, pero de lo que estamos hablando en este punto es ¿qué le da fundamento? ¿Por qué esto es la madre y de donde bajarían todas las normas y los derechos? Sobre este punto hay tres teorías. La primera de ellas es la teocrática. De esto viene, vamos a tener muchos idiomas en estas clases. Teo, en griego, es Dios, kratos es gobierno, ¿no? Entonces, las teorías teocráticas lo que van a decir justamente es que todo el derecho y el poder provienen de Dios. Y ahí entonces es donde encuentra su fundamento, lo que es la fuente de validez, la voluntad divina. ¿Sí? Si todavía existen pueblos que tienen esta creencia, es decir, no se discute porque Dios así lo establece y lo manda. Otro fundamento sería las teorías autocráticas. En este caso, como podría ser, por ejemplo, la voluntad del rey o de un triunvirato, de algún cuerpo colegiado, el fundamento es que emana de la voluntad de esta persona o de este grupo de personas. Nada más, es su voluntad. Y por último tenemos las teorías democráticas, ¿m? Que en este caso el fundamento es la voluntad del pueblo. ¿Eh? Entonces, nosotros sabemos que nosotros tenemos una democracia representativa, ¿eh? El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Pero eso, es decir, se supone que el poder legislativo, cuando sanciona una ley, nos está representando, ¿está? Entonces, allí estaría el fundamento. En la democrática, el fundamento es la voluntad popular. Eh, bueno, y ahora pasamos al tema fuentes. Préstenme atención y van a marcar mentalmente una raya gigante, ¿eh? Con alertas, como quieran. Primero vamos a hablar de fuentes materiales y formales, y cuando hablo de eso, vamos a hablar de lo que enseguidita voy a mencionar. Hacemos una raya mental gigante y después hablamos de costumbre, jurisprudencia y doctrina. No mezclen esas tres con lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es decir, no me den como ejemplo de fuente material costumbre, porque me lastiman. ¿Está? ¿Queda claro? Entonces, ahora empezamos a hablar de fuentes materiales y formales. Y acá tiene razón de ser la actividad que les pedí que hicieran. Cuando hablamos de Micaela, de Justina o de Lucio, que incluso creo que los que están recursando han visto, si fue el cuatrimestre pasado o el anterior, Lucio ya había fallecido, estábamos hablando del proyecto de ley, ahora ya es ley, ¿no? Pero entonces, Justina, Micaela, Lucio, son personas a las que les pasó algo, ¿sí? Son situaciones, no son normas, son personas a las que les pasó algo. Pudo ser el fallecimiento, como en este caso, o hay otras situaciones en las que ocurre algo y que se ve en la sociedad la necesidad de regular. Es decir, pasó lo de Micaela, puso en evidencia la necesidad de formar, de capacitar en materia de violencia de género. Pasó lo de Justina, la conciencia de modificar el tema del trasplante de órganos. Pasó lo de Lucio, bueno, que un chiquito no entre 30 veces a un hospital o pase y vaya lastimado al colegio y nadie lo observe, nadie diga nada. ¿Sí? Entonces, estos hechos hicieron que se dictaran ciertas normas. Ahí, entonces, eh,
Entonces, me estaba justo llamando el director de la carrera que parece que ignora mi horario de clase. Entonces, yendo a la clasificación, fuente material, esas dos palabras, fuente material, son estas situaciones económicas, sociales, políticas, religiosas, que van a dar lugar a la sanción de una norma. Pero la fuente material es lo que le pasó a Justina, lo que le pasó a Lucio, lo que le pasó a Micaela, es decir, los hechos. ¿Eh? No hay derecho todavía acá, sino hechos que me van a hacer ver como sociedad que necesito una norma. ¿Se entiende? Es algo que pasó, situaciones, hechos. Por otro lado, tengo la fuente formal. A ver, perdónenme un segundo, pues es el director, ya vuelvo, no sé cómo, ya corto acá y vuelvo. Bueno, acá estoy. ¿Me oyen bien? Bueno, no, era una compañera que no podía ingresar y el director estaba tratando de darle el link. Sí, Bueno, ¿en qué estaba? ¿De qué estaba hablando? Fuentes las fuentes materiales. Entonces, materiales. quedó claro que fuentes materiales son hechos, situaciones que hacen que uno necesite la regulación jurídica. Ahora pasamos a fuentes formales. Relacionen fuentes formales con la idea de norma. ¿Eh? La definición clásica sería el ordenamiento de la recta razón dictado por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, orientado al bien común. Es decir, la norma dictada por autoridad competente. ¿Tá? Ahora, cuando yo pienso en norma, ¿qué se me ocurre como ejemplo de norma? La ley, ¿sí? ¿Vamos ahí? Ahora, ¿es la única norma? No, tengo decretos, tengo ordenanzas, tengo resoluciones del decano de la Facultad de Derecho, resoluciones del rector, resoluciones del Consejo Superior, del Consejo Directivo, es decir, en cada ámbito hay una autoridad que puede dictar una norma dentro del marco de su competencia que va a regular determinada conducta. ¿Sí? En ese sentido, es decir, cuando yo tengo una norma, estoy hablando de fuente formal. Ahora, dentro de la fuente formal, tengo dos tipos. Fuente formal en sentido estricto o fuente formal formal, que es la ley, exclusivamente porque es la que es dictada por el Poder Legislativo. ¿Sí? Y por otro lado, tengo la fuente formal en sentido amplio o fuente formal material, no se la confundan con la otra, ¿eh? Es formal material o en sentido amplio, que es toda norma, incluyendo la ley, pero toda norma dictada por autoridad competente orientada al bien común va a ser fuente formal, en sentido amplio. ¿Queda en claro entonces la diferencia? Hechos, situaciones, fuente material. Normas, fuente formal. Dentro de la fuente formal, dentro de estas normas, distingo la pura fuente formal. La formal formal es la ley. Todas las demás son fuentes formales en sentido amplio o material. ¿Queda claro? Bien. Línea mental.
raya, pasamos a las otras fuentes, como va a decir el apunte. Las otras fuentes son costumbre, doctrina y jurisprudencia, que vamos a ver cómo impactan, cómo pueden incidir en el ámbito jurídico. Un ejemplo de reformales, perdón, porque estoy leyendo un mensaje. Formales, se refiere a eso. Formal es la ley exclusivamente, o sea, formal en sentido estricto. Y en sentido amplio, todas las normas, dictadas por autoridad competente. Bueno, yendo a las otras fuentes, empezamos con la costumbre. Acá es importante que recuerden, decir, piensen cuando uno dice, esto lo hago por costumbre, estoy acostumbrado a hacer tal cosa, o está acostumbrado, es decir, estamos hablando de que hay una conducta reiterada, ¿no? ¿Sí? Vulgarmente asociamos la palabra costumbre con esto. Bueno, acá vamos a empezar con otras dos palabritas en latín. En la costumbre, yo tengo que distinguir, si yo desarrollo el concepto de costumbre, es una conducta reiterada, ¿no? Ejercida por la comunidad, con la creencia de que es jurídicamente obligatoria. Entonces acá distingo dos aspectos. El objetivo, que sería el corpus, que es la conducta reiterada. Y por otro lado, el subjetivo o el animus, que es la creencia de que obedece a una norma jurídica, es decir, que es jurídicamente obligatoria. Y no lo es, porque si hubiera una norma, yo no estaría hablando de costumbre, sino de fuente formal. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? La costumbre, y la van a ver cuando vean sobre todo la parte de derecho comercial, han oído posiblemente hablar de usos y costumbres. A veces las prácticas de determinada relación no está prevista al detalle en la norma jurídica, ¿sí? Y a lo mejor hace siglos que se interpreta que determinada prestación se cumple de tal forma, o que cuando, aunque no se detalla, el plazo es tal, cuando ocurre tal cosa, ¿sí? Y por siglos o por décadas, esto se ha mantenido así y nadie lo cuestiona, pero no está escrito en ningún lado, sino que los comerciantes o los que se dedican a esa actividad siempre lo hicieron de esa manera y no ha habido conflicto. Entonces no puede venir uno de afuera y actuar distinto, es decir, que el plazo venza antes o después, que el lugar de entrega sea otro a lo que se hacía siempre, diciendo no está escrito en ningún lado, porque el que le va a reclamar, lo que va a invocar como fuente de derecho es la costumbre. Es decir, siempre se hizo así. Entonces, en la medida en que en el juicio se pueda demostrar que esta conducta esperada está establecida como usos y costumbres, va a tener el respaldo de la justicia, ¿sí? Pero entonces, es, siempre se hace de esta forma, es lícita, ahora voy a hablar de clasificación, y todos creemos que hay alguna norma que así lo dispone. Entonces, bueno, la conducta se desarrolla en forma pacífica. Nosotros tenemos tres tipos de conducta. La previa o preter legem, la previa a la ley, es decir, yo no tengo ley y esta situación la tengo que desarrollar de alguna forma, bueno, se hace de esta manera. Todos lo hacemos en forma pacífica de esta manera, pensando que hay alguna norma que nos dice que se hace así. Otra es secundum legem o contemporánea a la ley, es decir, lo que les comentaba al principio. Yo tengo una norma que contempla algo, pero que a lo mejor no me ajusta hasta el último detalle cómo se ejecuta eso. Entonces, la sociedad lo hace de determinada forma y se establece así. Y por último tenemos la costumbre contra legem, que no sería tomada como fuente, es decir, la ley justamente va a decir que la costumbre para ser fuente del derecho tiene que ser lícita. Aclaro, si yo pregunto cuáles son los requisitos para que la costumbre sea fuente del derecho, no es que sea lícita, pues eso es obvio, sino que sea una conducta reiterada y sea el corpus y el animus, ¿no? Conducta reiterada y la creencia de que es jurídicamente obligatorio. Pero puede haber una costumbre que va contra la ley. En este caso no sería fuente del derecho, sin embargo, siempre doy el mismo ejemplo. Eh, Nosotros convivimos con una costumbre que es contraria a lo que prevé la ley y nadie se escandaliza, que es
¿Dónde residen las autoridades nacionales? ¿Dónde vive el presidente de la nación? Teóricamente debe vivir en la capital federal. La residencia de Olivos está en la provincia de Buenos Aires. Es decir, usted tendría que delegar al salir de la capital el poder. No, Olivos está ahí nomás. Pero digamos, puede pasar que se desarrolle una costumbre que va contra lo que está previsto en la norma. De esto no derivan consecuencias jurídicas, por eso no hay problema. Pero en principio, una costumbre para ser fuente del derecho tiene que ser lícita. ¿Está? Otra de las fuentes es la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de fallos, es decir, son las sentencias de los jueces. ¿Está? Ahora, cada sentencia resuelve un caso particular. Yo tengo un problema, voy a la justicia y el juez resuelve mi caso. Si mi vecino tiene un problema similar, tendrá que hacer su juicio y tendrá su sentencia, es decir, no se comunica, no es como la ley que se aplica a todos los que están en determinada situación, ¿sí? Entonces, es la solución a un caso concreto, particular. Hay situaciones en las que un fallo se puede aplicar a más de una persona, a más de un caso. ¿Cuándo ocurre esto? En penal están los fallos de casación, pero vamos a lo civil, que es con lo que nos manejamos nosotros. En la justicia nacional distingue los tribunales inferiores, las salas y la corte. ¿Mm? Entonces, fuero civil. Fuero civil, yo tengo los juzgados de primera instancia por número, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. Después tengo la Cámara Civil, que va a estar integrada por las salas que tienen letras A, B, C, D. ¿Ya? Yo presento mi reclamo, tengo una sentencia de primera instancia. No me convence, apelo, o sea, pido que el Tribunal Superior a este juzgado intervenga. Voy a Cámara. Se sortea y me toca la sala A. Supongamos que me da toda la razón, ¿sí? Yo pedía 10 y en mi caso me dan 10. El vecino que tenía el mismo problema que yo hace un juicio, tiene una solución como la mía, a lo mejor, apela y le toca la sala C. Y le dicen, de 10 que pide, tiene 5. La situación es la misma, los antecedentes, pero bueno, el criterio fue diferente. Viene otro vecino que conoce mi sentencia y la del otro. Entonces lo que hace es, de entrada, pedir que la sala unifique criterio, o sea, que se reúna en pleno, y por eso ese fallo se llama plenario. Entonces, la Cámara Civil va a sacar un solo fallo a partir de este pedido de este tercero, ¿no? Donde va a establecer cómo se resuelve. A lo mejor toca 7, a lo mejor no toca nada, a lo mejor toca 5, ante una situación así. Entonces, cuando venga un cuarto vecino, va a invocar directamente el fallo plenario. El fallo plenario, yo les había dicho que las sentencias tienen efecto en el caso concreto, ¿sí? El fallo plenario es obligatorio para todas las salas de la Cámara y para los tribunales inferiores. Quiere decir que si el juez que dictó mi sentencia sigue teniendo su criterio, que era opuesto a lo que yo pedía, de ahora en más no lo va a poder seguir aplicando porque hay un fallo plenario que le impone interpretarlo de esta manera. Entonces, sería el caso más parecido al que está, donde se abre el juego y la sentencia va más allá del caso particular. Se aplica a los casos similares. Por supuesto que con los años pueden modificarse las situaciones y el plenario caer, ¿no? Pero en principio lo importante es que entiendan es que el plenario excede el caso concreto, va a tomar a todas las situaciones similares y es obligatorio para las salas de la Cámara y para los tribunales inferiores. Y nos queda la doctrina. ¿La doctrina qué es? Es la obra de los juristas, es decir, los estudiosos del derecho, de donde ustedes pueden estudiar, de los libros, de los tratados, de los manuales,
donde los estudiosos desarrollan sus ideas. ¿Y esto cómo llega al derecho? Si es un libro que está en la biblioteca, yo tengo que estudiar para rendir un examen, ¿cómo vinculo esto con fuente del derecho? Hay más de una vía por la que llega. Por ejemplo, yo no tengo una formación en derecho aeronáutico y tengo un caso que se vincula con ese tema. El juez tampoco tiene mucha idea sobre derecho aeronáutico, a lo mejor. Entonces yo me fijo en lo que escribió el mayor especialista en derecho aeronáutico de la Argentina. Y en mi demanda, por ejemplo, o en mi defensa, invoco a esa persona, a ese jurista. Como entiende fulano, ta, ta, ta. Entonces no es Vidal Munguía la que está diciéndole al juez, esto es así, sino, ¿vio esa persona que es súper importante y que sabe más que todos? Bueno, él dijo esto, ¿sí? Entonces estoy invitando al juez a que comparta ese criterio. De esa forma, ese jurista se estaría filtrando en una causa judicial, ¿sí? Y otra forma por la que puede llegar es, somos legisladores, tenemos conocimiento de que hay un problema, es decir, fuente material, ¿no? Es decir, hay una situación que tenemos que resolver, que abordar, que regular, pero no tenemos mucha idea sobre cómo arrancar. Bueno, sobre esto ha trabajado mucho tal jurista, que no forma parte de nuestro partido, no forma parte de nada, es un jurista, no tiene nada que ver con la política, pero escribió ideas, y hay veces que incluso redactan especies de proyectos en sus libros. Entonces, el legislador, por medio de sus asesores, en conocimiento de esto, también puede tomar esas ideas, esos criterios como base de un proyecto, ¿sí? Si el del doctrinario es el camino más indirecto, pero puede servir. ¿M? Yo comentaba siempre que en mis épocas, en la prehistoria, uno tenía dos libros básicos de derecho civil, que era Jan Vías, que el tratado eran 7 tomos cada civil, ¿no? Civil 1, civil 2, había que tener tiempo para leerlo, y Borda, que tenía el manual. Y el problema con Borda es que si uno estaba muy cansado, a lo mejor no se daba cuenta. Borda explicaba, transcribía a lo mejor la norma, y después venía el proyecto de lo que a él le parecía que tenía que decir, ¿no? Entonces, si uno ya estaba estudiando a las 4 o 5 de la mañana, tenía que tener cuidado porque ya no sabía si era lo que decía la ley o lo que proponía Borda, ¿no? Pero entonces, apunto a esto, que incluso hay tratadistas que pueden incluir en su obra cómo debería ser. Eh, bueno, esto entonces en cuanto a todas las fuentes que podemos llegar a ver. El otro tema ahora es la aplicación y la interpretación del derecho. Si, si yo tengo una norma que abarca todo, que es clara, que es comprensible, la aplico directamente y no tengo ningún inconveniente. El problema es cuando ello no ocurre, ya sea porque es confusa, es contradictoria o porque presenta lagunas, es decir, hay determinados aspectos que no contempla, que no regula. Entonces, pensemos que yo voy a reclamar por determinados derechos subjetivos, es decir, yo voy a ir a la justicia. El juez tiene que resolver, ¿sí? En el primer caso agarraba la ley, la aplicaba, listo, ya está. La ley no contempla el planteo que yo estoy haciendo. O de golpe el 90% me favorece y en un 10% de manera inexplicable me juega en contra, ¿no? Entonces el juez ahí lo que va a tener que hacer es interpretar esa norma. ¿Ah? Ahora, en principio hay dos formas de interpretar: la interpretación gramatical y la interpretación lógica. La gramatical es leer directamente cómo está escrito, es decir, el apunte va a decir atenerse al frío texto de la ley, creo. Es decir, si hay un punto aparte, lo que viene después es una idea distinta del texto que le precede. Si yo tengo, no sé, niños, coma, niñas y adolescentes, tal cosa, se entiende que ese tal cosa comprende a los tres. Si yo pongo niños, algo, punto aparte, niña, punto aparte, adolescentes, no. Aunque estén en el mismo artículo, yo estoy marcando
que cada párrafo corresponde a cada situación. ¿Mm? Entonces hay veces que con esto se podría resolver. Es decir, hace muchísimos años había un libro que los estudiantes de Derecho tenían que conocer, que es el uso de la coma. Según donde se ponga la coma, la idea es, si se terminaba, se detiene la ejecución o ejecútenlo, ¿no? Según donde está puesta la coma. Por eso, la interpretación gramatical puede ser de mucha utilidad. Hay veces que está mal redactado y el punto fue puesto caprichosamente también. Entonces, el otro criterio que tengo que tener es el lógico. En este criterio yo tengo que tener en cuenta cuál es, cuál es el espíritu de la ley, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo una ley que protege a los menores y en un artículo, porque al tipear, ¿no? Se olvidaron de poner un no, no deberán, ¿no? Y quedó deberán. El juez tiene que usar el criterio de decir, no, si esto los viene protegiendo y acá los estoy perjudicando, evidentemente acá estoy teniendo un problema, ¿sí? Y lo tiene que adecuar a eso. Otro de los, dentro del criterio lógico, el juez está ante una situación en la que no tiene una norma que prevea la situación que tiene que resolver. Entonces, esta norma, esta situación es similar a otras cuestiones del derecho civil, por ejemplo. Entonces tomo normas análogas, normas que, si bien, supongamos, un alquiler de algo, una locación de algo, bueno, esto es nuevo. No me quiero meter en tecnología, pero supongamos que hay una innovación tecnológica que no está regulada normativamente. Bueno, entonces voy a buscar cuál es la situación más parecida a esto para tomar principios, ¿sí? Y tratar de regular. Otra de las fuentes dentro de este criterio lógico serían los principios generales del derecho. A lo largo del cuatrimestre vamos a ir viendo distintos principios generales. Uno, por ejemplo, es que el que no corresponde el enriquecimiento sin causa. Es decir, si esto a mí me generaría una ganancia en perjuicio de otro y mi ganancia es injustificada, salvo que la ley lo prevea así, yo no puedo concluir que la ley está queriendo mandar eso, porque el enriquecimiento sin causa no corresponde. El principio de obrar de buena fe. Es decir, hay ciertos principios que informan, que nutren el derecho, y entonces yo tengo que ver si yo lo interpreto de esta forma, va contra estos principios y entonces no. ¿Tá? Entonces acá yo estaba hablando de el juez tiene que interpretar, el juez tiene que completar la laguna, es decir, hay veces que lo que hace es una tarea interpretativa y a veces es creativa, es decir, completa un hueco. ¿Por qué? Porque el juez no puede dejar de fallar, de resolver una cuestión, invocando silencio, laguna o contradicción del derecho. ¿Sí? Tiene que arreglárselas y resolver. Llamada de atención importante. Salvo un caso, el juez penal. Al juez penal no aplica esto que acabo de decir. ¿Por qué? Nosotros tenemos una garantía constitucional que es que nadie puede ser penado sin ley previa al hecho del proceso, artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Entonces, esa garantía constitucional hace que la conducta que yo realizo, que es mala, tiene que estar considerada así y penada previamente. Es decir, el Código Penal o la norma que sea, tiene que decir, si hace tal cosa va a recibir tal castigo, tal pena. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo realizo un delito informático, de vuelta, algo novedoso, que no está previsto en ningún tipo penal. El juez, a diferencia de lo que pasaba con el civil, no puede decir, bueno, pero en realidad esto es parecido a tal cosa. No, ¿está previsto en la ley? ¿Está penado? No. Entonces, en ese caso, el juez debe sobreseer, ¿sí? No puede interpretar y tomar principios generales o hacer una aplicación. No. Yo tengo el que matar, el que levantar el falso testimonio, el que. Si en ese que es el tipo penal, la conducta, no está prevista la conducta por la que a la persona la están enjuiciando,
no puede ser condenado. Entonces, a la pregunta de siempre todos los jueces tienen que resolver a un silencio, salvo el juez penal, sí. Pero recuerden siempre la excepción del juez penal por esta garantía que tenemos todos los ciudadanos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Y por último, actualmente el Código Civil y Comercial expresa algo que ya sabemos y que yo les comenté que es un principio general del derecho, que es que todos los derechos se deben ejercer de buena fe y también va en contra, otro principio que se establece es contrario al ejercicio abusivo de los derechos. ¿Mm? Si son dos principios generales, donde entonces yo cuando tenga que analizar algo, tendré que ver si no va contra esto. Les hago dos aclaraciones. No van a tener en el apunte una clasificación de interpretaciones. Les hablé de la lógica y la gramatical. Pero de acuerdo a quién la realiza, también podemos distinguir tres tipos de interpretaciones. La auténtica, que es la que hace el propio poder legislativo, es decir, el propio poder que dictó la norma, va a decir, aclaro que tal cosa o completo, no lo van a decir así, ¿no? Pero digamos, van a rellenar el bache o van a decir donde decía no, no va el no, lo tachamos, ¿no? Y están protegidos los derechos de los menores que no deberán hacer tal cosa. Esa es la auténtica, porque el propio órgano que dicta una norma lo aclara. La otra interpretación es la jurisprudencial, que es la que va a hacer el juez. Es decir, justamente con todos esos defectos que tiene la norma, el juez va a hacer un trabajo de integración y de interpretación y va a hacerle decir a la norma lo que expresa en su sentencia. Y la última es la interpretación doctrinaria. Es decir, los estudiosos del derecho, ante esa norma, van a decir, bueno, no, pero se debe entender de tal forma o tal otra. ¿Tá? Es decir, esta última clasificación de interpretación se refiere a quién la hace, no a cómo se hace. Siempre el criterio es gramatical o lógico, pero puede ser quien dictó la norma, quien la aplica, que es el juez, o quien la estudia. ¿Tá? Y les dije que les iba a decir dos cosas. Les dije dos cosas, ya me mareé. Estábamos terminando. Entonces, la interpretación. Ah, cómo me molesta esto. Eh, bueno, no, creo que terminamos acá. Ya sé que corto y me voy a acordar porque creo que les dije que eran dos cosas. Como no me leen la mente, está muy mal. Bueno, ya les dije cuándo va a ser, ya va a volver en algún momento, en este año. Ya les dije cuándo va a ser la clase presencial. Eh, todo lo demás, todos los demás avisos los tienen en el cronograma. Antes de hacerme una pregunta de ese tipo, léanlo. ¿eh? Van a ver que está la bibliografía obligatoria, se menciona el código, pero insisto, si ustedes saben los apuntes, está. Eh, el código como para ustedes chequen que no les estoy macaneando, que tiene sustento legal, pero solamente de ahí se obtiene la información. Está como bibliografía sugerida un código comentado, pero eso es por si ustedes en algún momento no encontraron la oportunidad de preguntarnos a nosotros por algo que no entendieron o quieren profundizar, yo les aconsejo que traten de entender bien, en serio, lo que tienen, no complicarse con más cosas porque la materia es larga, ¿está? Bueno, y no volvió la idea. Realmente voy a pasar lista de vuelta y quizás vuelve. Capaz que no era algo muy importante. A medida que los voy mencionando, ya se pueden ir despidiendo y que tengan una buena semana. Nos vemos el miércoles que viene a las 9. Quizás les dé alguna mini actividad. Ahora creo que nos devolvieron el horario habitual, que es de 8:30 a 11:30, porque el cuatrimestre pasado nos habían puesto 2 horas y 1 hora los sábados. Era la hora dedicada a actividades. Pero yo más o menos quiero jugar un poco con la clase en sí y actividades que, por ustedes, yo sé que ahora hasta con la inteligencia artificial podrían contestar en un segundo todo, pero en el parcial y en el final son ustedes los que están sentados. Entonces, esfuércense y aunque no se ponen notas, ¿eh? Si yo lo que voy elaborando es un concepto, pero realmente
A mí me importa que aprendan y me importa que aprueben de la mejor forma posible. Si hace 30 años o más que doy esta materia, entonces realmente me importan ustedes. Y por eso trato de que vayan entendiendo. Es un plomo a veces, sí, el derecho es largo, es así, pero tienen que aprobar. Privado uno y privado 2 están. Bueno, Aranda, Presente. Araya, Araya, bueno, Presente. Asame, Benedetti, Presente. Britos, Presente. Bunicontro, Presente. Calabres, Calabres, Presente. ok. Campaña, Presente, profe. Carrazán, Presente. Catáneo,